Si hay una manera de resumir la carrera de Sir Stirling Moss es que estuvo en el lugar indicado, pero en la época incorrecta. Este fue un piloto que se transformó en un ícono, que ganó la admiración de miles y que hoy millones lo despiden a sus 90 años. Por eso y para mantener viva su memoria, hoy vamos a revisar sus logros, sus infortunios y sus orígenes. Por eso te presento sin más la historia de Sir Stirling Moss, el campeón sin corona. Stirling Crawford Moss no nacería en una cuna, sino que en un neumático, porque sus padres amaban el automovilismo. Alfred Moss, su papá, era un piloto amateur que llegó a participar en las 500 millas de Indianápolis, finalizando 16º en 1924. Mientras que su madre, Eileen Moss, participó en carreras de hill climb antes de la guerra. A temprana edad, él y sus hermanas serían exitosos corriendo en caballos, pero saltarían a los autos. Moss se iniciaría las carreras en 1948, comprando un Cooper 500 con el dinero que ganaba corriendo en los caballos. Pero no fue una decisión fácil porque su padre se oponía a que fuera piloto. Él quería que fuera un dentista. Pero a Moss le valió Berger porque su talento era tal que ascendió rápidamente hasta Fórmula 3. Pero si algo define a Mr. Motor Racing es que no solo se dedicó a los monoplazas. Y luego de probar en varias categorías, su primera gran victoria llegaría en su cumpleaños número 21, alzándose ganador en el Tourist Trophy de la RAC, uno de los eventos más viejos de la historia, que antes de Moss tuvo ganadores legendarios de la talla de Caracciola o Nuvolari. Pero Moss se diferenciaría de ellos porque la ganó 7 veces, un récord que hasta hoy nadie puede superar. Su gran éxito obviamente lo convirtió en un piloto atractivo para los fabricantes, y tal vez aquí es cuando se gatilló su fervor por pilotar autos británicos. En 1951, Il Commendatore en persona se le acercó para ofrecerle el volante de un Fórmula 2 para el GP de Bari de 1951, para posteriormente ser el titular de toda la temporada 1952. Pero cuando Moss y su padre viajaron al evento quedaron indignados al ver cómo le entregaban el auto al experimentado Piero Taruffi. Aún así Moss iniciaría su enorme tour por el mundo ganando la Copa de Oro en el Rally de los Alpes, un trofeo especial otorgado a quien completaba 3 veces la prueba sin sufrir una sola penalización, mientras que en el Rally de Monte Carlo terminaría segundo en 1952. Rompería un curioso récord de velocidad en 1950 cuando pilotó durante 24 horas en un óvalo cerca de París, junto a Leslie Johnson en un Jaguar XK120, una hazaña que elevaron a otro nivel en 1952 cuando pilotaron por 7 días seguidos junto a otros 2 pilotos para un total de 4. Lograron mantener una velocidad promedio de 161 km por hora y recorrieron un total de 27.120 km de distancia. Y en 1957 rompería el récord de velocidad en tierra con un MG EX181 en el Salar de Bonneville, donde lograría unos increíbles 395 km por hora. Moss además se convertía en 1954 en el primer ganador no americano en coronarse las 12 horas de Sebring, en un Cunningham Oscar junto a Bill Lloyd. Y un piloto con estas papeletas obviamente tenía que ingresar a la cima del automovilismo. Su debut técnico ocurrió en el GP no puntuable de 1950 de París, donde no tuvo mucha suerte retirándose a 17 vueltas del final, pero donde sí demostró todo su talento fue en Bari ese mismo año, terminando tercero detrás de los poderosos alfetas de Juan Manuel Fangio y Giuseppe Farina. Su gran debut oficial ocurriría el siguiente año en el GP de Suiza de 1951, donde terminó octavo. Viviría un 1952 bastante ingrato ya que solo consiguió retiros y en 1953 lograría como mejor resultado una 6ª posición en un Cooper T24 en el GP de Alemania. Aquel año Alfred Neubauer, el jefe de carreras de Mercedes, deseaba ficharlo en el equipo por su gran capacidad de lograr mucho con autos poco competitivos y ver si con un auto ganador Moss alcanzaba la gloria. Pero antes de ficharle le aconsejó que comprara un Maserati 250F para la temporada 1954. Y con este Moss ingresaría como un privado ganando el GP no puntuable de Oulton Park y conseguiría su primer podio en Fórmula 1 en Bélgica al terminar tercero. Pero a pesar de ser veloz, su Maserati era poco fiable y no pudo conseguir victorias oficiales. Y así es como saltaría en 1955 al legendario equipo de las Flechas Plateadas. En 1955 Moss aterrizaba en Mercedes, donde lograría su primera victoria en Fórmula 1, algo que conseguía en casa en el GP de Gran Bretaña en Aintree, convirtiéndose de paso en el primer británico en ganar este GP. Mercedes aquel día aniquiló a la competencia marcándose un 1-2-3-4.
Y además, era la primera vez que superaba a Juan Manuel Fangio, su compañero, rival y también gran amigo. Pero siempre ha corrido un rumor sobre este gran premio, de que Fangio dejó ganar a Moss porque era su GP en casa, para que celebrara junto a su público. Una duda que también Moss tuvo toda su vida. Aquel año el británico ganaría en Targa Florio con Peter Collins, pero la mayor hazaña de todas sería la colosal Mille Miglia, una monstruosa carrera de 1597 kilómetros por caminos públicos de Italia que iniciaba en Brescia y terminaba en Roma. Con Dennis Jenkinson como copiloto, el dúo completaría la tarea en 10 horas y 7 minutos. Y hay un pequeño detalle de esta hazaña que no puedo evitar mencionar, y es que Fangio previo a la carrera le dio una pastilla mágica de la cual nadie sabe su contenido, algo que puede sonar raro hoy pero que en la época era normal, sobre todo en el mundo de los rallies o carreras colosales como esta. La idea de esto, más que conseguir mejor rendimiento, era mantener al piloto despierto y en alerta. Y como curiosidad extra, luego de ganar, Moss llevaría a su novia en auto hasta Colonia en Alemania, parando en Múnich para el desayuno y en Stuttgart para el almuerzo. Pero volviendo a lo deportivo, aquel día en la Mille Miglia vencería a Fangio por 32 minutos, una hazaña que se catalogó en la época como la conducción más épica de toda la historia. Aunque su exitoso paso por Mercedes no duraría mucho. Haciendo dúo con Fangio en Le Mans aquel año, todos saben lo que pasó. El enorme incidente que provocó un terremoto en el automovilismo y la retirada de Mercedes de las carreras. Por tanto, Moss tenía que buscar un nuevo hogar. Este pudo ser el fin para muchos, pero para Moss era recién su inicio como el férreo competidor a vencer. En 1956 correría para Maserati ganando en Mónaco. En Bélgica, con la pista mojada, terminaría accidentándose, pero volvería a boxes para tomar el auto de Cesare Perdizza y terminar en segunda posición. Algo que también le ocurrió en Francia, pero terminó quinto. En casa lograría la pole, pero terminaría retirándose al romperse un eje del auto. Y si bien terminó segundo en Alemania y primero en el GP de Italia, no fue suficiente para vencer a Fangio, quien se coronaba otra vez como el campeón mundial por solo 3 puntos sobre Moss. En 1957 iniciaría con Maserati, pero saltaría a Vanwall, teniendo un pésimo debut porque se accidentó en Mónaco. Retornaría en casa para ganar el GP de Gran Bretaña, el último GP que fue ganado por 2 pilotos, ya que compartió auto con Tony Brooks. Nuevamente cerraría el año de manera victoriosa, ganando el monstruoso GP de Pescara y el Gran Premio de Italia, pero no sería suficiente y Fangio se coronaba nuevamente como el campeón mundial. 1958 parecía la temporada ideal. Fangio solo aparecería en 2 GPs como privado, y sin él en el mapa, muchos auguraban que su ansiado título mundial al fin llegaría. Moss debutaría en Argentina con una victoria para Rob Walker en un Cooper T43. Vanwall, quien se ausentó de ese GP, regresaría en Mónaco, pero Moss rompería motor y su reemplazo en Rob Walker, Maurice Trintignant, terminaría ganando esa carrera. En Bélgica nuevamente el motor le retiraba del evento, retornando al podio en Francia con una segunda posición. Por ese entonces, otro británico estaba aprovechando los fallos de la fiabilidad del motor BRM del Vanwall. Ese era Mike Horton, que con su Ferrari ganaría el GP de Francia, quedando empatado a 23 puntos con Moss en el Mundial de Pilotos. Moss quedaría fuera del GP de Gran Bretaña y de Alemania por problemas mecánicos, regresando al triunfo en Portugal. En Italia tendría que comerse otro retiro y cerraría el año ganando en Marruecos, pero no sería suficiente para superar a Mike Horton, quien le ganaba el título por un solo punto. Un año frustrante donde en lugar de Fangio la fiabilidad lo dejó sin corona. Moss no se rendiría y lo seguiría intentando. En 1959 correría para Rob Walker y BRM, logrando una segunda posición en Gran Bretaña y 2 triunfos en Portugal e Italia, aunque fue descalificado en Francia por recibir ayuda externa cuando empujaron su auto. Aquel año Jack Brabham se llevaría la corona y Moss terminaría tercero con 25.5 puntos debajo de Tony Brooks. En 1960, corriendo para Rob Walker, lograría ganar con el Lotus 18 en Mónaco, la cual sería su única alegría en todo el año. En el trágico GP de Bélgica, Moss se rompería las 2 piernas y retornaría ante todo pronóstico en Portugal, donde fue descalificado, y ganaría en Estados Unidos, quedando nuevamente tercero pero bastante lejos de Brabham, que conseguía su bicampeonato. En 1961 debutaría de manera victoriosa en Mónaco, siendo descalificado en casa cuando tuvo en sus manos el Ferguson P99, un auto al que le debo un video especial. Y su última victoria llegaría en el infierno verde de Alemania. Pudo cerrar el año ganando en Watkins Glen, pero su auto comenzó a perder aceite y tuvo que abandonar la carrera. En 1962 lograría triunfos en GPs no puntuables, pero su carrera como piloto de Fórmula 1 llegaría a su fin en el Glover Trophy disputado en Goodwood el 23 de abril,
donde Moss sufriría un durísimo accidente que lo retiró de las carreras. Cuando tienes el automovilismo en las venas, ningún accidente te frena, y Moss retornaría en varios eventos separados, como la llamada Copa Mundial de Rally Londres, Sahara y Múnich, un evento inspirado en el Mundial de Fútbol de 1974, el cual fue bastante caótico porque varios competidores se retiraron. Otros, al llegar a África, tuvieron que buscar el cómo regresar a sus casas y Moss, pues junto a su equipo llegaron con unos Mercedes a una base militar en Algeria. Pequeño detalle de esta aventura es que no tenían agua y la base estaba abandonada, así que tuvieron que regresarse como pudieron. También participó en los 1000 kilómetros de Barsturs en 1976 cuando hizo dupla con Jack Brabham en un Holden Torana, pero fue una aventura bastante desafortunada porque lo impactaron por detrás y tuvo una falla en su motor. Esto provocaría una fuga de aceite en su auto dejando toda la línea de carrera sucia, lo que le costó las duras críticas de todos los competidores aquel día. Y sus últimas apariciones fueron en el Campeonato de Turismo Británicos de 1980 y 1981. Moss sería incluido en el Salón de la Fama del Automovilismo en 1990, además de ser nombrado caballero por el Príncipe Carlos y recibir el trofeo Seagrave por su gran éxito en varias categorías del motorsport. Como no, en el Festival de Goodwood también apareció pilotando varios autos para recibir sus aplausos más que merecidos. Pero en 2010 sufriría un grave accidente al caer 3 pisos por el hueco de un ascensor ya que hubo un fallo en sus puertas. Se rompería los tobillos, los pies y 4 vértebras, además de tener varias lesiones internas, pero lograría recuperarse lentamente, aunque su salud empeoraría en 2016 cuando fue ingresado en Singapur a un hospital por una infección en su pecho. Esta situación provocaría su retiro de la vida pública y deterioraría su salud hasta el 12 de abril de 2020 cuando perdió la vida a la edad de 90 años. Para no despedirnos de manera tan sad, dejaré una curiosa anécdota. La fama de Moss en Gran Bretaña era enorme y los policías que controlaban los autos a alta velocidad siempre te preguntaban ¿quién te crees que eres, Stirling Moss? Algo que también le tocó vivir al mismo Moss, que fue multado por conducir a alta velocidad. Y en 1960 recibiría una multa de 50 libras esterlinas, además de quitarle la licencia por 1 año cuando fue declarado culpable en el delito de conducción peligrosa. Todo mientras probaba un Mini. Moss fue un tipo que demostró su incalculable talento en varias categorías, pero que nunca logró esa ansiada corona mundial de Fórmula 1. Aún así fue un grande, quizás uno de los más grandes, y por ello hoy le despedimos como más se lo merece, reconociendo y recordando sus logros y su carrera deportiva. Lo único que puedo decir es que en paz descanse Mr. Motor Racing, que en paz descanse Sir Stirling Moss.